En las casas habitables, el privilegio de un baño era ofrecido como natural obligación. La vida en Valdivia renacía a poco. Era una prueba admirable de la capacidad del ser humano para adaptarse a cualquier circunstancia. Se habían tomado medidas inmediatas para eliminar los peligros de las epidemias. El hundimiento del terreno y la rotura de los puentes obstaculizaban en gran manera las comunicaciones. Los que no pudieron o no quisieron salir de la ciudad por aire o por mar, comenzaron a trasladarse con los escasos bienes salvados a las partes altas. Para el pueblo chileno, el amigo y el compadre son verdaderas instituciones que durante los días de aflicción representaron una actitud general noblemente compartida. El camino de acceso al aeropuerto había sido cubierto por las aguas. Durante la marea alta era necesario utilizar vehículos especiales para pasar los vados. Las rutas que comunican a Valdivia con el norte y el sur del país estaban destrozadas. Las grietas del terreno, el exceso de carga causado por las caravanas de camiones portadores de auxilios y las lluvias dificultaban hasta la desesperación el tránsito y los trabajos para rehabilitarlas. Hacia la costa, distante 15 kilómetros de Valdivia, el reguero de muerte y destrucción del maremoto se sumaba a la ruina del cataclismo terrestre. Pueblos enteros de pescadores desaparecieron. La ola gigantesca dejó en pie solo algunas bambalinas. La miseria enterrada o los árboles rotos decorados con la lana de los colchones. Los barcos hicieron viajes demoníacos. Salieron del puerto a alta mar con sus tripulantes, pero sin control posible, y se hundieron o fueron a varar a distancias enormes de sus fondeaderos. Además de activo puerto, Corral era lugar de veraneo y paseo favorito de los valdivianos. El maremoto convirtió la mayor parte del pueblo en rasante reguero de promiscuos despojos. Pareciera imposible rendirse ante la evidencia. Solo cabe relacionar la fuerza desatada del mar con el poder de la bomba atómica. En Corral había unos altos hornos. A más de 8 metros de altura se incrustaron restos de los barcos que se hallaban anclados en la bahía y ramas llegadas de quién sabe dónde. Cuesta concebir cómo un lanchón cargado hasta los bordes pudo saltar con la ola, rompiéndolo todo a su paso por encima de las altas estructuras. Ciertamente, los ojos se niegan a dar crédito a la imagen.
Sin embargo, no se habían desquiciado los ánimos de los más, cuando algunos empezaban a encofrar los cimientos entre las ruinas. El correo de Valdivia confirmaba la noticia. El cauce del río San Pedro había sido obstruido por 3 derrumbes que cerraban el desagüe de una inmensa cuenca fluvial y lacustre. El mismo día fatídico de mayo, a 80 kilómetros de Valdivia hacia la cordillera, las montañas se habían estremecido como en el bíblico parto de los montes. Los cerros se abrieron y en el cajón desgarrado se mezclaron con el fango los restos de una naturaleza deshecha. Al partirse las montañas, selvas enteras se desplazaron a más de 500 metros de su lugar de origen. Algunos árboles se mantuvieron en pie durante el traslado. Los más se rompieron con el cataclismo. Aparentes rocas que se deshacen con las manos componían la mayor parte de un estrato inestable en la base de los cerros. Era una extensa capa de tierra acuosa sobre la cual resbalaron con el sismo montañas y mesetas. El desagüe del lago Riñihue tiene la forma de un embudo. La primera obstrucción se produjo a 2 kilómetros de la salida. Este taco tenía 350 metros de largo y 300 de ancho. Cuando las aguas sobrepasaran los 17 metros de su menor altura, lo destruirían y arrastrarían de inmediato. El segundo taco tenía una longitud de 700 metros y un ancho de 500. Una vez sobrepasado, también deberían arrastrarlo en pocas horas y formar con él un verdadero ariete en su ataque al taco tercero. El último era el más grande y peligroso. Tenía 2 kilómetros de largo y más de 1 de ancho. La parte baja del derrumbe, por donde debería irrumpir el agua y formarse el alud, era la más heterogénea y suelta. La tierra acuosa quedó en la superficie de los derrumbes, convertida en masa blanda de barro que las lluvias hacían aún más profundo y pegajoso. Por cruel ironía, cobraba actualidad la vieja relación del cronista Mariño de Lovera. Como consecuencia del terremoto de 1575, el desagüe del lago Riñihue se había cerrado exactamente en el mismo lugar. Valdivia era ya entonces una importante plaza fortificada. El agua almacenada irrumpió sobre los tacos, los arrastró en pocas horas y con los restos multiformes por delante, arremetió contra la naciente población destrozándola. Miles de pobladores de las zonas vecinas perecieron ahogados y las casas que no se destrozaron con el choque fueron a parar al mar. Valdivia, arruinada antaño por el cataclismo, por los indios, por las hambrunas, por la peste, por el fuego, ahora estaba condenada de nuevo a desaparecer. El agua para lavarse y para cocinar se recogía de cualquier parte. El terremoto había partido en millares de pedazos las cañerías de agua potable y los tubos del alcantarillado. La ciudad se quedó súbitamente sin servicios higiénicos de ninguna clase. Muchos utensilios quedaron a la intemperie. Los niños comenzaron pronto a habituarse a la desoladora circunstancia. Todo estaba lleno para ellos de sorpresas e inquietudes. A los grandes problemas de arrastre se sumaba la urgencia